Costello, vengo ¿Cómo con anda? novedades, Paola. Ajá. Primicia. A ver, buenísimo. Están al tanto de todo este incidente que involucra al ya ex jefe de gabinete bonaerense, Sí, Martín ex candidato a concejal de Loma. de Lomas de Zamora, intendente en uso de licencia de Lomas de Zamora. Todavía no se sabe si va a renunciar, qué va a pasar ahí, porque hay presentaciones para voltearlo el tipo. Martín Insaurralde, una situación muy difícil, una tremenda crisis en el ecosistema bonaerense. Detectado, lo han pillado, como dicen aquí en Catamarca, con la modelo Sofía Clerici en un yate muy lujoso en las costas de Marbella. Se difundieron esas imágenes y estalló un escándalo. Pero yo les traigo la primicia que va a resurgir de las cenizas Insaurralde, Martín Insaurralde, de toda esta crisis, y se va a recomponer y ya tiene lista la línea interna con la que va a salir a recuperar el terreno político perdido, que se va a llamar, en esta tradición de recuperar la memoria peronista y próceres del peronismo, se va a llamar la Juancito Duarte. Usted sabe quién era Juancito Sí, Duarte, el hermano de Eva. el adorado hermano de Eva Perón, secretario privado de Juan Domingo Perón, que era muy afecto a esto, le decían jabón Lux. ¿Por qué? Porque 9 de cada 10 estrellas lo usan. Él se movía mucho en el mundillo del cine. Hay una película muy buena que recomiendo ver. Sí. Vamos a poner una columna cinematográfica. Ya hemos hablado de Joker antes, ahora estamos hablando de otra. Claro. Siempre Es argentina, se llama Ay Juancito. Ay, Juancito. Es una película de Héctor Olivera, con guión de Olivera y José Pablo Feynman, de 2004 creo, que toda la historia gira en torno a este personaje. Ajá. Tan digamos simpático del peronismo de aquella época, y los romances que tenía. Las dos actrices más famosas con las que se lo relacionó en aquella época, fines de 40, década de 50, principios de la década de 50, eran Elena Colomer y Fanny Navarro. Y después Fanny Navarro sufrió mucho persecuciones del antiperonismo por esto. Una cuestión que ahí está. Insaurralde balanza la Juancito Duarte para insertarse en este complicado escenario que se le hable al peronismo, con esta crisis que se detona en un momento, como se han detonado otras cosas, digamos, en un momento muy inconveniente para el peronismo en la campaña y muy conveniente para otras personas. La cuestión que esto se inscribe, Daniel, Paola, en una crisis, en un deterioro, una degradación, una descomposición del ecosistema de todo lo que es el conurbano bonaerense. Y que eso repercute, obviamente, en toda la política nacional, donde otros gobernadores u otros distritos han tenido la previsión de blindarse electoralmente ante esta crisis, tal vez porque se la veían venir, tal vez porque intuían que podían llegar a pasar este tipo de cosas por el grado de corrupción, el grado de degradación, repito, que hay en ese ecosistema de la provincia de Buenos Aires. Que no quiere decir que no haya corrupción en otros distritos, que no haya incluso corrupción sistémica en otros distritos. Pero hay una diferencia de escala abismal. Digamos, ahí, el área metropolitana concentra prácticamente el 40% de la población del país. De manera tal que hay un volumen de dinero y de fondos públicos y no públicos que se manejan, que hace que la diferencia en términos de escala sea mucho mayor. Con un detalle que conviene tener en cuenta: el área metropolitana es financiada con recursos de la Casa Rosada como subsidiada. El caso más claro es el tema de los servicios, que se retasean al resto del país. Entonces una pregunta interesante para hacerse es: ¿cuánto le cuesta sostener este ecosistema de corrupción y de degradación al país? Vamos a dejar esa pregunta. Se inscribe esto, decimos,
en la descomposición de ese ecosistema bonaerense que está dominado por el kirchnerismo. Y donde Insaurralde, Martín Insaurralde, es un engranaje central. Nos vamos a remontar a la historia. Cuando Néstor Kirchner asume la presidencia en el año 2003, cuenta una anécdota que lo va a ver, creo que Julio Devido. Esa noche, cuando asume. Y dice, ¿qué vas a hacer? Mañana lo voy a ver a Alberto Balestrini. ¿Cómo? Sí, lo voy a ver a Alberto Balestrini. Alberto Balestrini era en ese momento, 2003, el intendente de La Matanza, que es el primer distrito más poblado de la provincia de Buenos Aires, y el segundo distrito más poblado es Loma de Zamora, de donde es Insaurralde. Entonces lo fue a ver a Balestrini en el inicio de una operación de colonización del conurbano bonaerense, de la provincia de Buenos Aires, porque Kirchner, apadrinado por Duhalde, e igual que Duhalde, estaba convencido, y acertaba, digamos, de que era clave dominar toda esa estructura de dirigentes, toda esa estructura de poder, todo ese aparato. Y fue a verlo a Balestrini y empezó a armar. Balestrini fue posteriormente vicegobernador de Daniel Scioli en el año 2007, que es el año que gana la presidencia Cristina Fernández de Kirchner, que lo sucede a Néstor. Gana la gobernación de Buenos Aires Daniel Scioli y el vicegobernador era Balestrini. Balestrini le va a dar un accidente cerebrovascular en abril de 2010, en el tercer año de su mandato como vicegobernador de Buenos Aires. Pocos meses después moriría Néstor. Y me parece que ahí es donde entra a tallar Martín Insaurralde, que era el caudillo de del otro distrito más populoso, el segundo distrito más populoso de la provincia de Buenos Aires. Fíjese que de ahí de La Matanza, nos vamos a quedar en Matanza antes de hablar de Insaurralde. Ahí estaba Alberto Pierri, a la sombra de Pierri que eso creció Balestrini. Todo hombre de Duhalde, ¿no? Claro, Balestrini era hombre de Duhalde hasta que llegó Néstor. Y después Verónica Magario, que es la actual candidata a vicegobernadora y la actual vicegobernadora de Axel Kicillof. Digo, Balestrini le da el accidente cerebrovascular, va a morir varios años después, creo que en 2017 murió recién Alberto Balestrini. Y entra a tallar Martín Insaurralde. Repito, Kirchner murió ese mismo 2010, y la relación la empieza a llevar ya directamente Cristina y Máximo. ¿Quién es el hombre que los va a acercar, que los va a conectar con ese mundo tan complejo, tan escabroso por un momento de los varones del conurbano? Es Martín Insaurralde, que viene de una tradición vinculada al juego en la provincia de Buenos Aires. Todavía lo maneja. No se descarta que tenga que ver con eso, esto que está pasando ahora. Hombre de estrechísima confianza de Máximo Kirchner. En 2013, ¿cómo será? Que fue seleccionado para enfrentar a Sergio Tomás Massa en las elecciones de provincia de Buenos Aires. Elecciones de provincia de Buenos Aires, bien digo. ¿Qué había pasado? En 2011 Cristina es electa con el 56%, se dispara este proyecto de Cristina Eterna, que incluye una reforma de la Constitución para que pudiera ser reelecta más de 2 mandatos consecutivos. Un globo que se pincha en esa elección de provincia de Buenos Aires, donde se enfrenta Sergio Massa ya con el Frente Renovador en contra de Martín Insaurralde, candidatos a diputados nacionales. Le gana Massa. Y la última incursión y demostración, digamos, más pública del vínculo tan estrecho que tiene Insaurralde con los Kirchner es la designación
como jefe de gabinete de Axel Kicillof, en contra de la voluntad de Axel Kicillof. Pues se lo pone Máximo Kirchner. Se lo pone Máximo Kirchner y Cristina Kirchner, una suerte de interventor, una suerte de representante de los intendentes del conurbano, con lo que parece que Axel no tiene muy buena sintonía, para que lo controle y para que maneje el tema de las relaciones políticas ahí. Un personaje más bien oscuro, Insaurralde, que le van a poner a Kicillof, que Kicillof se lo rescata como una suerte de... ¿Se acuerda cómo le decían a Gustavo Belli, que le decían zapatito blanco? Zapatito blanco. Bueno, eso era el tiempo del menemismo, digamos, en un ámbito que se veía como corrupto, muy degradado desde lo moral, se lo postulaba a Vélez como zapatito blanco. Bueno, Kicillof más o menos, acá en la provincia de Buenos Aires, cara pálida, el que era un cara pálida en esa banda de fascineroso que todo le atribuyen, digamos, al submundo del conurbano. Se lo ponen a Insaurralde después de la derrota en las PASO del año 2021. Después de la derrota, hace 2 años en las PASO, gran crisis, usted acuérdese, la renuncia de Guado de Pedro al Ministerio del Interior, que precipitó otra renuncia de la Cámpora, movimientos en el interior de gobernadores que blindan a Alberto Fernández ante la embestida del kirchnerismo, y el kirchnerismo ya empieza a tomar posiciones en provincia de Buenos Aires y le mete como jefe de gabinete a Insaurralde a Axel Kicillof, quien tuvo, para acatar esa orden, que ahora debe estar, digamos, la saca barata Kicillof, porque podría haber sido peor, y ahora es porque tuvo que desplazar del cargo de la jefatura de gabinete al hombre de su confianza, a su amigo Carlos Bianco, que después de este incidente se especuló que podía volver Bianco a la jefatura de gabinete, pero parece que Kicillof la va a disolver a esa jefatura. Insaurralde era en un momento el candidato a gobernador de provincia de Buenos Aires, que tenían en la manga los Kirchner, si Kicillof iba a la presidencia. Y después hubo operaciones de Máximo para colocárselo como candidato a vicegobernador a Kicillof, cosa con la que Kicillof no quería saber nada, y finalmente fue Verónica Magario. Ahora imagínense si este hombre hubiera sido candidato a vicegobernador de provincia de Buenos Aires, el impacto, si ya tiene este impacto, el impacto que iba a tener este episodio. Un misilazo. Insaurralde ha renunciado a la jefatura de gabinete, obviamente, ha renunciado a su candidatura como primer concejal en Lomas de Zamora. No se sabe qué va a pasar con su intendencia, porque está en vigencia su intendencia. Él tomó licencia para ser jefe de gabinete. Lo reemplaza allí una chica, Marina Lezzi, que es la que pasa al frente como candidata a concejal. Lo secundaba él en la candidatura a concejal. Este episodio, digamos que marca toda una trama de ese ecosistema bonaerense, de este mundo de mujeres despampanantes, morrocotuda, diría mi abuelo, lujo, vacaciones en el Mediterráneo, yates lujosísimos, carísimos, 11.000 euros por día salía el alquiler de eso. Lo ayuda Sofía Clerici, lo sigue ayudando a Insaurralde y sigue colgando mensajes, diciendo aguantá, que la gente no comprende tu lucha, etcétera, etcétera. Bueno, no sé si le agradecerá a Insaurralde todas estas contribuciones, estos respaldos morales. Bueno, a todo ese submundo hace juego con otro episodio que estalló y donde la actitud ya colectiva del sistema bonaerense fue el silencio absoluto, que es el caso de Julio Chocolate Rigó. ¿Quién es Julio Chocolate Rigó? Un puntero que es capturado mientras está extrayendo plata de un cajero automático del Banco Provincia de la Ciudad de La Plata, con 48 tarjetas de débito de empleado de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires.
Ahí nadie dijo nada. Ni siquiera Milei. Ni siquiera Milei, que es tan enemigo de la casta. Tanto el caso Insaurralde como el caso Chocolate se mencionaron muy tangencialmente en el debate entre los candidatos. Extrañamente esto, extrañamente. ¿Quién es el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires? Se llama Federico Otermin. ¿Hombre de quién? De Martín Insaurralde. A tal punto que es el actual candidato a intendente de Loma de Zamora. O sea, el candidato a sucederlo a Insaurralde en Loma de Zamora. Bueno, silencio de radio en todo el poder bonaerense, con muy poquísimas excepciones. Una causa que ha sido anulada, y esa anulación está siendo revisada por la Cámara de Casación de la provincia de Buenos Aires. No se sabe qué destino va a tener. Chocolate Rigo, con 48 tarjetas de débito de empleado o supuesto empleado de la legislatura bonaerense, extrayendo dinero, silencio del sistema político. ¿De cuánta plata estamos hablando? A esto quiero llegar yo. O sea, tenemos dos emergente de un ecosistema político donde la podredumbre llega a la médula. Repito, no quiere decir que en otros lados no pase, ni que la corrupción tenga razones geográficas. Hay en todos lados. La política en general está muy marcada por eso. Pero hay una diferencia de escala importante por la región. Claro. Por la cantidad de gente que hay, por la cantidad de recursos que maneja, de los que gran parte son derivados desde la Casa Rosada, con el pretexto de atemperar la pobreza, el atraso, la marginalidad que hay ahí, que se concentra ahí, en el conurbano. ¿Cuánta plata estaremos hablando? ¿Cuánto le cuesta al país eso? ¿Cuánto realmente se destina a paliar la pobreza? ¿Y cuánto a sostener estos sistemas de financiamiento como el que emerge con Chocolate Rigo o estos pasatiempos, por llamarlo de alguna manera, tipo lo que tiene el señor Martín Insaurralde? Es una pregunta interesante porque son fondos de la nación. Póngale la luz de norte y de sur, que es una queja permanente, sobre todo del gobernador de Córdoba de Schiaretti, son subsidiadas por el Estado Nacional, no por la provincia de Buenos Aires, por la Casa Rosada, cosa que no ocurre en el resto de las provincias. Lo mismo pasa con el agua. ¿Y quién está al frente de la empresa de agua? De AISA, de Agua y Saneamiento. Mariana Galvarini, la mujer de Massa. La esposa de Sergio Massa. Digo, esa red de intereses, ¿cuánto sale? ¿Qué costo tiene para el país? ¿Qué incidencia tiene en todo esto que se está discutiendo en este momento? Que el equilibrio fiscal, que la necesidad de cerrar las cuentas. Por no hablar del impacto emocional que esto tiene sobre una población que está pauperizada, que está sometida a un enorme sacrificio y observa cómo sus dirigentes se dan estos lujos. En historia que son fascinantes, porque son detalles de alcoba, este mundillo de mujeres. No se descarta que algunas de ellas estén vinculadas a esquemas de espionaje, para que veamos cuál es el grado de degradación en la Argentina. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los hackers? Cuando salían las fotos del agua escondido, conversaciones entre los jueces, grupos de Telegram pinchados. Bueno, acá eso se cuestiona mientras perjudique al contrario. Pero acá vemos en el caso de Insaurralde, bueno, a cualquiera le puede tocar.
de viejísima data en Argentina. Bueno, ¿cuánto sale eso? ¿Qué gravitación tiene, qué incidencia tiene en la crisis que atraviesa el país? Que se atribuye a complots internacionales, al FMI. Bueno, está bien, tendrá su gravitación eso. Yo digo esto. Extrañamente, nada de esto se tocó en el debate entre los candidatos a presidente del domingo pasado. Para Massa fue un paseo. Para Massa fue un paseo. Porque no tuvo que responder ni por el tema Insaurralde, ni por el tema chocolate, ni por nada. Digamos, están la condena a Cristina Kirchner por la obra pública, está la causa de Otesur que se reabrió en el memorándum de Irán, está el escándalo en el Banco Nación. Hay una serie de acontecimientos sobre los que Massa ni siquiera se la mencionó a Cristina Kirchner. No tuvo que responder. Y a Milei, Massa le pidió que le pidiera disculpas al Papa, pero nadie le preguntó, esto es raro, nadie le preguntó, por ejemplo, sobre el tema de la coparticipación. Raro porque estaba ahí Schiaretti, que tenía una bandera muy federal. Nadie le preguntó, che, ¿cómo vas a hacer esto? Un tema que tuvo mucha presencia mediática. Nadie le preguntó a Milei qué proyecto tiene para el interior del país. Dado que Milei está muy concentrado allí en el área metropolitana. Los candidatos ahí. Bueno, ¿qué proyecto tiene él? Nadie se lo preguntó en el debate. Anoche escuchaba, en este sentido, un reportaje que le hacía, una entrevista que le hacía Carlos Pañi a Augusto el Choclo Alacino, viejo senador, que fue muy divertida, muy sabrosa. Y este hombre, de su experiencia, formaba parte de los 12 apóstoles de Carlos Menem. Contó una anécdota muy divertida, me gustó este Costelo. Dice Alacino que lo va a ver en Menem a don Vicente Sadi, para decir, bueno, quiero ser presidente. Y que don Vicente le dijo, bueno, sí, tenés que hacer 3 cosas. Recorrer el país, no te pelees ni hables mal de nadie y no te definas sobre nada. Que la contaba Julio Mera Figueroa. Bueno, estuvo Alacino ahí y le parecía a él que el debate estaba guionado, que había como un acuerdo entre los contendientes para no molestarse demasiado, para bajar los decibeles de agresividad y no tocar temas que pudieran perjudicarlo, digamos, con cada uno cuidando sus porotos, hablándole a su público y sin herir. Y Milei estaba así como tranquilo, digamos. Milei muy tranquilo. El único momento que yo lo vi un poco trastabillando fue cuando Burri le preguntó sobre Barrio Nuevo. Sí. El único momento que yo lo vi nervioso. Después era una sonrisa sobradora, cachadora del tipo. Fue un empate, digamos, nadie ganó, nadie perdió, una cosa que hay que esforzarse para sacar. Me pareció lo más contundente y lo más sustancioso, si se quiere, fue esta avanzada ya decidida de Milei en el discurso contra Memoria Verde Justicia, digamos, en la objeción la cantidad de desaparecidos. Claro. No solo la cantidad de desaparecidos, sino a la narrativa que se suponía aceptada, que se suponía ya consagrada, digamos, de la historia de esa etapa. Bueno, eso me parece lo más novedoso que trajo el debate, aparte del anuncio de la moneda virtual de Massa. Sí. Lo más novedoso que el tipo se mete ya decididamente ahí. Dice, no fueron 30.000, sino que fueron 8.000 no sé cuánto, hasta con la unidad, lo dijo a la cantidad, el número de la CONADER. Fueron 8.000 tanto. Dijo que hubo una guerra, no sé cómo se puede decir, había campo de detención clandestino. Y en el mismo sentido, o sea, no había declarado Macera. Macera,
Habló de los excesos, que es lo que declaró Videla, que es lo que decía Videla. Y que los excesos O sea, eran... una versión de esa historia que colisiona con la que hasta este momento venía cabalgando, digamos, prácticamente sin objeciones, a punto tal que se creía, bueno, esto es lo que ha pasado. Se creía, en realidad eso es lo que ha pasado. Lo que ha pasado es que hubo un plan de exterminio, crímenes de lesa humanidad, donde la cifra 30.000 es una cifra, digamos, que marca, es simbólica, pero que marca la imposibilidad de contabilizar los muertos y los desaparecidos. ¿Por qué? Porque el Estado actuaba clandestinamente. Mataba, desaparecía, robaba bebés, robaba propiedades, torturaba. Bueno, eso para mí, ley, se enmarca en una guerra. Y en la guerra Lo vale cual yo no creo, Daniel, no creo, quiero cerrar con esto, no creo que sea casual que Milei lo haya dicho. No creo que sea porque es una ocurrencia de él. Me parece que ahí en algún momento nosotros hablamos de la importancia, la gravitación que tenía la incorporación de Victoria Villarruel, que estuvo acá ayer, todo. Sí. de Victoria Villarruel como su candidata a vicepresidenta. Victoria Villarruel es una persona que viene peleando por esta versión de los hechos que dio Milei ayer. Por las otras víctimas, las víctimas de las organizaciones guerrilleras. Vamos a hacer una aclaración. Para reconocer a las víctimas de las organizaciones guerrilleras no es necesario sostener la teoría de la dictadura. De hecho, hay personas que sostienen, bueno, acá hay otras víctimas que fueron las de las organizaciones guerrilleras. Hay incluso reflexiones, intentos de redención, o sea, pedidos de disculpas de personas que participaron de esa época por las víctimas inocentes de lo que ellos consideraban era una batalla contra el capitalismo en el marco de una revolución o del inicio de una revolución. Pero para defender esa posición no es necesario adoptar la de las juntas militares o de la dictadura genocida. Se puede perfectamente defender desde otro lado. Bueno, Graciela Fernández Mejide, por ejemplo. Hay un señor del Barco que escribió una carta muy sustanciosa. Bueno, hay mucha literatura sobre eso. Y fíjese qué paradójico. En ese debate, Patricia Bullrich dice eso. Lo dicen Patricia Bullrich y Juan Schiaretti. Y Juan Schiaretti era del peronismo de base. Y dice, nosotros estuvimos en esa época, Juan Schiaretti estuvo en el Cordobazo, siempre cuenta que tiene un tiro en su cuerpo que le metieron, no en la dictadura, sino las derechas, digamos, del peronismo. Y ellos dicen, bueno, nosotros atravesamos esa experiencia violenta y aprendimos de ella. Y valoramos la democracia. Bullrich y Schiaretti. Contra el discurso de este señor Javier Milei y Victoria Villarruel. Yo digo que no es casual porque debe estar medido eso. Debe estar medido que tiene algún tipo de tracción y de eficacia de orden electoral. Hablamos acá de lo que es la familia militar, de lo que es la fuerza de seguridad y cómo amplios sectores de esas corporaciones se han sentido agredidos por algunas políticas de memoria, verdad y justicia.